Cuando hablamos del mundo del narcotráfico en México, muchas historias son tan asombrosas que parecen sacadas de una película de Hollywood, y la de Héctor Luis Palma Salazar no es la excepción. Nacido dentro de una familia pobre, quien también es conocido como El Güero, pasó de una dura infancia a los lujos de convertirse en uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa, junto a El Chapo Guzmán. Sin embargo, lo más sorprendente de su vida tiene que ver con una cruel y brutal venganza. Un pacto entre narcos se rompió cuando la esposa y los hijos de Salazar fueron asesinados de una forma despiadada. Pero las cosas no quedarían así. En este nuevo video te invitamos a conocer la vida del Güero Palma, sus comienzos como sicario, la forma en que llegó a ser uno de los capos más importantes del crimen organizado y todo sobre su feroz venganza contra sus poderosos enemigos, los Arellano Félix. Pero ese enfrentamiento que se dio entre el Chapo y el Güero Palma, que eran todavía narcotraficantes de mediano nivel, todavía no eran los grandes narcotraficantes, ese enfrentamiento contra los Arellano Félix fue el que disparó en realidad muchas de las guerras que tuvimos después en los años posteriores y hasta el día de hoy. Antes de ser uno de los precursores de la gran violencia narco que se vive en la actualidad, Héctor Luis Palma Salazar fue aliado de la familia criminal que más tarde enfrentaría a muerte. Por eso es necesario conocer su historia desde el comienzo. El temible criminal nació en 1960 en el municipio de Mocorito, Sinaloa. Debido a su cabello rubio y ojos azules, lo apodaron El Güero, ya que esa es la expresión utilizada en México para definir dichas características. Como muchos otros narcos, su infancia se dio en el centro de una familia pobre, y a raíz de ello solo estudió la primaria. La delincuencia llegó pronto a su vida. En la adolescencia, ya robaba automóviles y llamó la atención de Miguel Ángel Félix Gallardo, el mayor narcotraficante de cocaína y marihuana en el país, también conocido como el jefe de jefes y líder del cártel de Guadalajara. Este lo contrató como sicario en los años 70 y con el tiempo le encargó el contrabando de cocaína en Sonora. De esta manera, Palma Salazar pasó a integrar la reconocida organización delictiva como una de las figuras incipientes del crimen mexicano. Pero no era el único. Allí también conoció a un joven Joaquín El Chapo Guzmán, quien se convirtió en un amigo cercano. Con el correr del tiempo, estos sicarios dieron una identidad violenta al cártel y fueron construyendo su propia reputación dentro del mundo del narcotráfico. Sin embargo, en el camino comenzaban a ganarse a sus primeros enemigos. Si bien en aquel momento eran aliados, los hermanos Arellano Félix, familiares del jefe de jefes, eran una suerte de rivales internos dentro de la coalición criminal. Las diferencias comenzaron a ser más grandes, al igual que las ambiciones. En 1988, el Güero Palma fue acusado junto a otro de sus compañeros de perder un importante cargamento de cocaína, lo que se entendía como una traición para hacer negocios a espaldas del cártel. A pesar de la furia del jefe de la organización, Palma Salazar logró evadir el castigo, aunque su compañero no corrió la misma suerte, la cual se encontró con el detonante que necesitaba. Félix Gallardo, el jefe de jefes, fue detenido y terminó en prisión. A raíz de eso, el poderoso cártel de Guadalajara, que controlaba el tráfico de drogas entre México y Estados Unidos, se desintegró. Los conflictos internos ocasionaron que muchos integrantes de la organización tomaran caminos separados. Por un lado, los Arellano Félix fundaron el cártel de Tijuana, mientras que el Güero Palma y el Chapo Guzmán se unieron para conformar el cártel de Sinaloa. El vacío que había quedado en el negocio del narcotráfico era una gran oportunidad para los nuevos grupos, y los dos jóvenes sinaloenses comenzaron a controlar el trasiego de las drogas en ese estado. El éxito que obtuvieron demostró todo lo que habían aprendido sobre este mundo e incorporaron una tercera figura para lograr la expansión. A Palma Salazar y Guzmán se sumó Ismael El Mayo Zambada, quien contaba con estrechos vínculos con el cártel de Juárez y tenía grandes facultades para organizar la logística del tráfico de estupefacientes. De esta manera, los dos primeros se concentraban en la operatividad de la nueva organización criminal.
y el tercer miembro se ocupaba de la distribución hacia Estados Unidos. El trabajo del conjunto hizo que, en pocos años, el cártel de Sinaloa se convirtiera en el más poderoso de todo México, con una gran presencia internacional en decenas de países. Se conectaba con los 5 continentes, junto a las mafias, criminales y terroristas del mundo. En ese contexto, el Güero Palma se lució como un importante capo narco, responsable del traspaso de miles de toneladas de drogas a través de la frontera estadounidense. Entusiasmado por los gigantes pasos que había logrado en su carrera delictiva, en 1989 buscó ir más allá de su papel determinante en el grupo sinaloense y forjó una alianza con el narcotráfico de Venezuela. Fue allí donde conoció a un joven sicario venezolano llamado Rafael Enrique Clavel Moreno. El hombre comenzó una relación sentimental con Minerva, la hermana de Palma Salazar, y logró la confianza de la familia para introducirse en su círculo íntimo. El problema fue que, aunque el güero no lo sabía, esta figura era parte de un macabro plan que arruinaría su vida para siempre. Tanto Héctor Luis Palma Salazar como Joaquín Guzmán eran conscientes que crear el cártel de Sinaloa tendría consecuencias. Muchos rivales buscaban sus cabezas y la muerte podría llegarles en cualquier instante. De todas maneras, ambos aceptaban ese precio a cambio de ser los capos de la droga más grandes de México. El problema fue que ninguno se imaginó que con ellos se rompería uno de los pocos pactos existentes entre narcos. Y esta historia refleja la ruptura de una regla de oro en el narcotráfico. Era no meterse con familiares, no meterse con mujeres ni con niños, y cuando se quiebra esta regla de oro, pues este valor, le llaman estos valores del crimen organizado, se pierden, y bueno, también eso explica gran parte de la violencia que vivimos ahora en México. Tal como acabas de escuchar de este experto, si bien la violencia y la brutalidad con la que opera el crimen organizado mexicano podría indicar que no existen normas dentro del negocio, lo cierto es que las hay. Uno de los acuerdos que durante años respetaron los sicarios fue el de no agresión entre familiares, como venganza por una traición. Estas personas están acostumbradas a torturar y asesinar a sangre fría, pero el güero nunca esperó recibir un golpe de este tipo. Miguel Ángel Félix Gallardo continuaba siendo el jefe de jefes desde la cárcel, pero estaba perdiendo mucho poder frente al cártel de Sinaloa. Por eso orquestó un plan junto a sus familiares, los hermanos Arellano Félix, los grandes enemigos de la creciente organización. Fue en ese contexto donde Palma Salazar abrió las puertas de su hogar a un socio que no lo era. Rafael Clavel, en realidad, había sido contratado por sus enemigos para infiltrarse en la estructura criminal y buscar una cruel venganza. El venezolano era un galán que no solo pudo entrar al grupo conquistando a la hermana del líder, sino que su propósito era seducir a la esposa del güero, Guadalupe Lejía. La distancia que se había generado entre su marido y la mujer la llevó a caer en la trampa. Mientras Palma Salazar viajaba por las rutas controladas por el cártel de Sinaloa, Clavel Moreno aprovechó para acercarse poco a poco a ella y se convirtió en su amante. Sin embargo, esta infidelidad no quedó solo en una aventura amorosa. Apenas 2 semanas después de conocerse, el sicario la convenció de dejar a su pareja y fugarse con sus 2 pequeños hijos, Natalie de 4 años y Héctor de 5. Lejía aceptó la oferta de abandonar al capo del narcotráfico y huir con el joven venezolano. Le robaron $2 millones al güero y se escaparon a San Francisco, en Estados Unidos. Sin embargo, lo peor estaba por ocurrir. Clavel Moreno asesinó sin piedad a la esposa del narco y luego la decapitó para enviar su cabeza a Palma Salazar. Fue un mensaje escalofriante, pero aún faltaba más. El venezolano raptó a los hijos de la pareja y los llevó a su país natal. Allí se filmó sobre el puente de la Concordia, desde donde arrojó a los pequeños para matarlos con una caída de más de 150 metros. Así fue representado en la serie de ficción que narra las historias de los protagonistas del tráfico de drogas ilegales en México. Aquel video con el brutal asesinato de los niños también fue enviado al güero, que para entonces quedó destruido por la situación. No obstante,
El dolor de perder a su familia alimentó su sed de venganza. Rápidamente imaginó que quienes estaban detrás de todo eran los Arellano Félix y comenzó a planificar su propia revancha. Aunque primero debía atender un asunto más directo. Rafael Clavel Moreno fue detenido en Caracas y juzgado por el asesinato de los pequeños de 4 y 5 años. Ya en prisión, pasó poco tiempo hasta que el sicario fuera asesinado a tiros en un dudoso intento de escape que jamás fue esclarecido. Por esa razón, todo parece indicar que Palma Salazar se encontraba detrás de lo sucedido. Más aún cuando se sumaron las muertes de los 3 hijos del venezolano y otros 3 de sus cómplices originarios del mismo país sudamericano. Los cuerpos fueron hallados desmembrados en una zanja, y como si fuera poco, a la lista de asesinatos para vengar la muerte de su esposa e hijos, también se sumó el del abogado del cártel de Tijuana y 4 familiares de los Arellano Félix. La furia de Güero lo llevó a encabezar violentas campañas contra sus rivales, con ataques a diferentes establecimientos que operaban para la organización enemiga. De esta manera, se desarrolló la masacre de la discoteca Christie. El 8 de noviembre de 1992, 25 sicarios del cártel de Sinaloa, con el Chapo Guzmán y el Güero Palma a la cabeza, irrumpieron en el lugar con el objetivo de asesinar a Ramón y Francisco Javier Arellano, líderes del cártel de Tijuana. Allí se dio un intenso tiroteo entre las dos facciones, que dejó la trágica suma de 6 muertos, aunque los hermanos Arellano Félix lograron escapar. Durante los años siguientes, Palma Salazar lanzó más golpes en venganza por la muerte de su mujer y sus hijos. Sin embargo, mientras lo hacía, su carrera criminal llegó a su fin. En 1995, el Güero sufrió un accidente aéreo. Debía asistir a una boda en Guadalajara y como transporte decidió utilizar una avioneta privada, pero mientras sobrevolaba Nayarit, la aeronave perdió el control y terminó estrellándose. El capo narco sobrevivió al choque y se dice que él mismo asesinó al piloto y al copiloto en un ataque de furia por lo sucedido. No obstante, el siniestro llamó la atención de las autoridades mexicanas y permitió que la policía finalmente lograra arrestar a Palma Salazar. El líder del cártel de Sinaloa fue encerrado en México, pero más tarde sería enviado a la prisión de Atwater, en Estados Unidos, donde permaneció hasta 2016. Luego, fue devuelto a su país natal para ser nuevamente encerrado, esta vez en la prisión del Altiplano. Debido a su buen comportamiento, su pena fue reducida y en el año 2021 fue liberado, aunque volvieron a detenerlo inmediatamente por una causa penal derivada de sus crímenes pasados. Lo mismo volvió a ocurrir en 2023, por lo que el Güero asegura que el gobierno del presidente López Obrador tiene algo personal con él. Más allá de que el ex capo narco dice ya haber cumplido su pena, parece difícil que conozca la libertad pronto. Así es como llegamos al final, luego de conocer la historia del hombre que sufrió la venganza más feroz y se tomó su propia revancha contra sus enemigos. Ahora lleva casi la mitad de su vida tras las rejas y espera por una liberación que dice merecer, pero que solo el tiempo lo determinará. Ahora sí, es momento de despedirnos. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Te esperamos para que nos acompañes en el próximo video.